¿Y cuál es la situación en nuestro país? ¿Qué va a hacer México frente a las decisiones de países como el que acabamos de escuchar de Estados Unidos? Le agradezco mucho a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en nuestro país. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. Desde luego, la primera pregunta es, ¿qué cambia la decisión de la Organización Mundial de la Salud al declarar esto una pandemia? ¿Significa un mayor nivel de gravedad? ¿En dónde estamos? Muchas gracias, Denise, por la pregunta. No cambia nada para México. Eso es lo primero que quiero dejar en claro. La declaración de pandemia lo que implica, tal como la definición que mostraste, es un elemento de dispersión. En este momento hay 100 países que tienen al menos un caso, hay 10 que tienen transmisión comunitaria activa y esto ya es prácticamente la mitad de los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y se considera que se ha propagado extensamente. No cambia, digo, para México porque las acciones que México ha planeado desde el inicio del año, cuando la epidemia empezó en China, han estado estructuradas en estos 3 escenarios de acuerdo al nivel de dispersión en nuestro país. En este momento seguimos en el nivel 1 o el estadio 1, que es esta situación en donde tenemos solo casos importados y en algunas situaciones hemos podido identificar a todos los contactos oportunamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estaría haciendo esto para alertar, para insistir sobre países. ¿Qué ha estado diciendo? Que hay países que no están haciendo su tarea. Sí. No da nombres, pero es parte de lo que está tratando de hacer, de dar una sacudida. Efectivamente. El mensaje de la Organización Mundial de la Salud tiene 2 propósitos fundamentales. Uno es señalar que la salud pública global depende de la responsabilidad individual de todos los Estados miembros, de todos los países, porque en la medida que haya riesgo por inacción o por falta de transparencia en la información en un país, eso nos va a afectar a todos. No es el caso de México. La propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido sistemáticamente que México fue uno de los primeros países, el primero en la región de América, en actuar con un plan de preparación, con el diagnóstico de laboratorio y con las medidas de prevención y control. ¿Qué decir de la decisión de los Estados Unidos que anunció el presidente Donald Trump? Es muy impresionante. Estamos hablando de un impacto fuerte para la vida y la economía de los Estados Unidos. Y desde luego la pregunta inmediata sería, ¿y cuándo hacemos lo mismo? ¿Cuándo prohibimos la entrada de la gente que venga de España, de Italia, de países donde hay un contagio comunitario ya importante? Así es. Esta inquietud la entendemos perfectamente. La expectativa pública es, si hay algo que nos contamina, que en este caso es una infección por virus, parémosla, detengámosla en el punto fronterizo, en el aeropuerto, en el puerto marítimo. Esto, en la historia de las epidemias, no hay demostración alguna de que tenga un efecto significativo para reducir el riesgo. Y en un momento dado, hay tantos mecanismos por los que puede llegar sin ser detectado un agente infeccioso que los esfuerzos deben canalizarse a la detección temprana de los casos, a su aislamiento y al seguimiento de los contactos, que es exactamente lo que el propio doctor Tedros, director de la OMS, recomendó y lo que estamos haciendo. Ahora, respecto a Estados Unidos... Pero da la impresión como que entonces los dejamos entrar, ¿no? Ya había dicho, recuerdo, subsecretario, que nunca íbamos a impedir que entrara. Es decir, no hay nada nuevo que esté ocurriendo. Sabíamos que iba a entrar. Y entonces la idea es que entre, pero que no haya un contagio muy acelerado. Eso mismo, eso mismo. El objetivo de la respuesta es reducir la dinámica de transmisión, reducir la velocidad de ingreso y reducir la dispersión dentro del territorio en la medida en que se detecten tempranamente los casos, se pongan en aislamiento y se estudien y se controlen a los contactos. Lo que sí vamos a hacer en los aeropuertos, y no es una reacción a lo de Estados Unidos, sino es parte de la preparación que ya habíamos contemplado, es en el momento en que ya existen varios países con transmisión comunitaria, en este momento 10, pero van a aumentar, y en el momento que todavía es manejable el número de países que tienen vuelos hacia México, directos o indirectos, a todos aquellos pasajeros que vienen de los vuelos internacionales, de los sitios con transmisión activa, los vamos a tamizar. Tamizar no es otra cosa que detectar la temperatura, hacer un interrogatorio de síntomas. Quien detectáramos que tiene síntomas sospechosos de la enfermedad, en ese momento entra ya al proceso de aislamiento, no hay necesidad de esperar la confirmación. Si se confirma, pues desde luego es una verificación de que el aislamiento fue procedente. Hoy una
publicación internacional cuestionaba el hecho de que le parecía muy raro que en México hubiéramos ido tan lentamente de 7 casos, 5 casos, 7 casos, y ponía en duda que tuviéramos la capacidad de detectarlos. Es decir, que a lo mejor hay muchos más casos que no estamos siendo capaces de detectar. ¿Qué responde a eso? Respondo que, uno, entiendo el sentimiento que está detrás de ese cuestionamiento, ya sea hecho en el país o fuera del país, y es un sentimiento de ansiedad, es un sentimiento de temor, es parte de la respuesta humana y social natural ante un fenómeno inesperado, como puede ser ¿Sí? Una epidemia. Parte de eso es importante mantenernos absoluta transparencia en la información. En ningún momento vamos a ocultar cada paso de lo que va ocurriendo, no solo porque es una convicción en términos éticos, sino porque es indispensable para un buen manejo técnico de una epidemia. No debe sorprender que no haya sorprende, casos. por ejemplo, que no haya habido contagios entre las personas que llegaron del exterior y su entorno inmediato? No, no hasta ahora, porque precisamente hemos logrado interrumpir estas cadenas de transmisión. La definición del primer escenario, que es importación viral, Sí. incluye la posibilidad de que los casos importados, las personas que trajeron el virus de fuera, pudieran llegar a contagiar hasta la primera generación de personas susceptibles. Eso es decir, los que directamente contagian. En el momento en que ese contagio se propagara a una segunda o tercera o cuarta generación, ya perderíamos la capacidad de hacer una trazabilidad directa e interrumpir las cadenas de transmisión con la medida de aislamiento. Y en ese caso, anunciaremos cuando eso ocurra que estaríamos entrando al escenario 2, en donde ya hay transmisión comunitaria localizada. ¿Tenemos capacidad suficiente para hacer los diagnósticos? Es decir, veía yo unas imágenes, las voy a mostrar en unos momentos más, en Alemania, en Gran Bretaña, hay personas que desde el coche pasan a un autoservicio y les toman una muestra para saber si tienen coronavirus. ¿Llegaremos a esa capacidad? México tiene la capacidad. México tiene un magnífico laboratorio nacional de referencia, el INDRE, tiene 31 laboratorios estatales de salud pública y hemos habilitado también la capacidad técnica de distintos laboratorios de hospitales avanzados. Estamos muy próximos a liberar la técnica en laboratorios privados, de modo que vamos a tener una expansión en la capacidad de pruebas. Pero aquí quiero especificar una cosa para que el público lo tenga presente. Esta prueba es una prueba de uso en salud pública. Para ustedes. Para nosotros, para el monitoreo poblacional y para la tranquilidad de la persona, ¿no cree? La tranquilidad de la persona ayuda mucho o ayuda a una ansiedad importante. En sentido estricto, desde el punto de vista médico, el tratamiento, el manejo que se le da a una persona con coronavirus, en cualquiera de las condiciones de salud, sea un caso leve o incluso un caso grave, no depende de que se confirme o no. Porque no hay nada. No hay ningún medicamento específico que hacer. La respuesta médica es una respuesta de soporte. En quien tiene una enfermedad grave, se le da soporte vital, se le da manejo de ventilación mecánica asistida. En la enorme mayoría, que es 80% de las personas que van a tener casos leves, lo único que se hace es hidratación, una vida saludable, comer bien y aislamiento para propósitos de evitar contagios. Doctor, ¿está preocupado? No, estoy atento a la situación. Estoy consciente que tenemos una enorme responsabilidad en la Secretaría de Salud. El doctor Alcocer está muy al tanto de esto y está muy presente en todas las decisiones. El propio presidente de la República todos los días nos pide un informe sobre la situación. Estamos haciendo lo que estamos programando desde el inicio. Está alineado a los mejores protocolos internacionales. Tenemos el respaldo no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino del Sistema de Naciones Unidas. Hoy precisamente tuvimos una reunión con Antonio Molpeceres, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas. Entonces tenemos la confianza de que estamos dedicándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Desde luego, no es deseable tener una epidemia, pero la mejor manera de responder a una epidemia es con serenidad, con decisión, con absoluta transparencia y concentrados en las acciones de salud pública basadas en ciencia. Es inevitable sentir esta sensación como de la invasión de algo malo, ¿no? Cuando sentimos que viene, es mantener la calma. Así es. El mensaje es mantener la calma porque de todos modos todo indica que lo contrario no lleva absolutamente a nada más. Y tomar decisiones, supongo. En las familias, en las oficinas, en las empresas, tomar decisiones. El tema es tratar de que esto se va a contagiar, pero que se contagie a un ritmo lento para que siga funcionando todo, incluido el sistema de salud, ¿no? Exactamente. Es un resumen excelente de la respuesta en salud pública.
lo que llamamos es a estar atentos, a estar coordinados, a estar comunicados, gobierno, sociedad, sector privado, sector social, para hacer las medidas que corresponden a la magnitud del riesgo y mantener la calma durante una epidemia que anticipamos va a ser larga. Y hay que estar preparado. ¿Qué es largo? Largo podría ser en un escenario muy halagüeño como lo que ocurrió en China, son 12 semanas. Pero en la medida que haya transmisión en otros países, esa quizás es la única consecuencia directa de la declaración de pandemia o la realidad de que sea una pandemia, que vamos a tener durante varios meses nuevas importaciones de casos, posiblemente nos va a llevar todo el año 2020, quizá entrado al 21. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Denise, Hugo López gracias. Gatell, subsecretario de Salud y encargado de este importante tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.